Comenzamos. En efecto, compañeros, tenemos un excelente programa, especialmente cuando vamos a contar con distinguidos invitados. Y por eso mi saludo, mi cordial bienvenida desde ya, mi beneplácito por la generosa asistencia de, por ejemplo, el coronel Mario Pazmiño, del catedrático, el señor doctor Esteban Santos, y de un decano de la San Francisco. Son maestros de una de las principales, si no la primera universidad de nuestra región, pero se me resiente el resto. Todas tienen su valía, su significación, su importancia, Carlitos, y ese, no sé si esté andando por estas tierras, ¿no? Estoy hablando de la UDLA, sí, en efecto, estoy hablando de la UDLA y todas las generosas casas de estudios superiores que tienen a bien colaborar con este noticiero de opinión. Los cambios que deben operarse en las Fuerzas Armadas colombianas en términos de espíritu y doctrina, ese es un tema que estaban abordando el día de ayer en algunos medios de comunicación colectiva de primer nivel de la nación colombiana. En nuestro vecino también ya hay una especie de contagio. Esos ambientes tan risueños de los dos presidentes de Ecuador y Colombia es porque han llegado a un nivel de empatías y de simpatías por determinados lineamientos, especialmente en el orden militar. Ya el presidente Santos habló de la doctrina militar colombiana, de la justicia restaurativa, pero esto ya viene al tenor del escenario en donde las FARC proponen reparar a las víctimas con bienes de los paras. ¿Y esto? Y es que la guerrilla exige que antes de la firma del acuerdo final se haga un informe sobre las estructuras paramilitares aún vigentes en el país. Entiendo que ellos también se comprometerán a ofrecer, y esta es una primera pregunta para nuestros invitados, se permitirán ofrecer también un inventario, si cabe el término, de los repartos militares estratégicamente diseminados en la zona del negocio especialmente. Porque yo soy un aficionado a escuchar este drama de las FARC, las intenciones de la administración Santos de recuperarlas para el bien y darle todas las facilidades para optar por el Premio Nobel de la Paz. En eso se encuentra el presidente Santos. Ojalá le jueguen limpio, le cumplan y las cosas vayan para bien de la paz de toda la región, porque en eso estuvo acertado el presidente Correa cuando se despedía en esta visita que hizo a Cali, en donde sacó Ecuador algunas ventajas y generosidades, entre comillas, de Colombia. Bueno, pues allí le dijo, estamos anhelando de que Colombia inaugure su paz, alcance la paz que va a ser la paz de la región latinoamericana y va a causarnos una gran satisfacción conocer la conclusión de estos diálogos. Pero como era de esperarse, hay muchísimos ángulos de escepticismo en este proceso. Ya afirmé uno de ellos. Hay otros en donde las víctimas, especialmente de lo que han hecho las guerrillas, esas víctimas y esos familiares, hasta este momento, salvo los actos de contrición, salvo exhortos de que ojalá algún día seamos perdonados,
como manifestaba uno de los integrantes de la guerrilla colombiana de 50 años. ¿De 50 años? Estoy un poquito más, tal vez, sí. Tal vez. Un poco más. ¿Cómo comenzó todo esto? Valga la pena, encontramos este momento un puntito para desarrollar, a que ustedes desarrollen el pensamiento actualizado de las FARC y su búsqueda de paz con el gobierno colombiano. Nos acompañan, como ya lo dije, señoras y señores, el coronel Mario Paz Miño, el doctor Esteban Santos y el doctor Farid Simons. Qué bueno, Farid, buenos días. Tenga la bondad, coronel. Muy buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo para todos los radioyentes y para los señores que nos acompañan en el panel, doctor Santos, doctor Simons. Bueno, el conflicto tiene ya muchas décadas atrás de desarrollo y fundamentalmente lo que hemos visto es que se ha ido agudizando con el pasar del tiempo, pero también existen procesos en los cuales durante esta última etapa hemos visto una reducción de las acciones bélicas en territorio colombiano. Esto se debe fundamentalmente, yo considero, a que existe este acuerdo de paz en vigencia. Porque si tomamos referencia a lo que fue anteriormente unos 5 o 7 años atrás, al momento, hay una reducción importantísima en los índices delictivos, en los operativos militares en el área, ha reducido la cantidad de secuestros, la misma producción de cocaína en Colombia, hay un bajón tremendo de oferta. Sí, pero las cantidades de plantaciones de cocaína al momento creo que están, si no estoy mal, cerca de las 20,000 hectáreas, pero hay una reducción bastante importante. También es importante aquí manifestar lo siguiente, que gran parte de esta población colombiana que ha sufrido este embate de este conflicto que ha desangrado al pueblo colombiano, hemos visto que ha comenzado a migrar hacia otras áreas, y creo que ese es el punto neurálgico que tiene el país, no solo el país, Ecuador, como Ecuador, tiene Venezuela, Panamá y toda la región que visualizar. ¿Cuáles son las repercusiones del postconflicto colombiano en el escenario regional? Esa es la intención de este conversatorio. Correcto. Entonces, yo lo que sí considero, Gonzalo, es que hay que visualizar no solo el proceso de paz en sí, ¿qué va a pasar después? Exactamente. ¿Hasta dónde llegan estas Fuerzas Armadas colombianas a, yo diría, a completar este proceso como tal? Tendrán que hacerse, para entrar a la pregunta, tendrán que hacerse ciertas modificaciones estratégicas en base a los nuevos escenarios estratégicos que plantea un proceso de paz en sí y un proceso de postconflicto. Perdona, ¿y usted cree que se dejarán las Fuerzas Armadas colombianas, como ha ocurrido con sus colegas aquí en el Ecuador, asomarse ya a la actividad con una nueva doctrina, por ejemplo? Son procesos que van a ir cambiando. Yo creo que todo Colombia está inmerso en exigir una transformación política de esta realidad que vive Colombia. Y de actitud. Y de actitud. Entonces ahí todo el mundo tiene que cooperar. Sin embargo de ello, también interesante lo que usted me acaba de indicar por lo siguiente, porque el pie de fuerza que tiene el ejército colombiano es un pie de fuerza muy elevado en la región. Y comenzar a sacar esa cantidad de militares, policías, de la fuerza pública que está al servicio del Estado colombiano, retirarlos, también crea otro problema de desempleo gravísimo. Sumamos a esto la desmovilización de todo un aparato guerrillero que va a contribuir a un incremento de inseguridad regional, porque la pregunta que yo siempre le he formulado al señor presidente Santos es que, si es que Colombia como tal tiene la capacidad laboral para acoger a estas 11,000 personas que se van a desmovilizar y un poco más de gente que está inmersa en el proceso si es así, pues excelente, pero yo veo sumamente difícil porque de acuerdo a los indicadores macroeconómicos que tiene Colombia, no existe todavía una capacidad para absorber toda esta mano de obra, ¿ya? ¿Y en qué le van a emplear? Estas son algunas de las interrogantes que necesariamente tenemos que plantear. Y en el otro lado, que lo vamos a dejar a Farid Simons,
con la venia del doctor por el tema que está en la línea telefónica, Farid, y es un poco complicado mantenerse en esa situación. Pero en todo caso, mi saludo cordial, el de los invitados también para ti, decano. Quiero que tengas la bondad de suponer los roles también que costará a los grandes comandantes de las divisiones de la guerrilla, me refiero a las FARC, que persuadir, seguramente sacarlos del enfoque que tenían hasta este momento, que lo tienen, el negocio de la droga, porque lo que han dicho aquí frontalmente en Colombia los ex comandantes, ex jefes de divisiones en la guerra de estas 5 décadas, les dicen, ¿y quién les va a exigir, a monitorear y a fiscalizar que ellos también abandonen la actividad en las que innegablemente sustentaron su presencia en esta acción de guerra? Ellos han vivido de la siembra, de la comercialización, del narcotráfico y han sido proveedores, inclusive dicen intercontinentales. Eso saben precisamente gente como el señor coronel Mario Pazmiño, que indagó y estuvo en representación de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército y de nuestro país, monitoreando, digamos, estas actividades. Eso no creo que estemos mintiendo. Entonces, ¿qué va a hacer el soldado guerrillero luego de que se ubique en La Paz? ¿Y qué le esperan a él? No solamente en términos de castigos, de sanciones, de conductas y justicias restaurativas, de perdón, muchas de olvido, actos de contrición y especialmente una práctica de vida distinta. Y la actividad, ¿y de qué van a vivir? Y si bien nos da esta buena noticia de que hay un descenso de las actividades del narcotráfico en la nación colombiana, la que manejan naturalmente las estructuras militares en rebelión desde hace 5 décadas, ahora quedará eso en manos de los anteriores, y eso quién va a controlar. En fin, son un sinnúmero de interrogantes que especialmente las poblaciones de frontera se deben hacer este momento. Farid Simons, ojalá tenga algunas respuestas desde la academia. Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles a los radioyentes, a los colegas que están en el panel. Gonzalo, buenos días, como siempre expresándole mi apoyo y solidaridad por el tema de la radiodemocracia, la onda M. Me parece que es una anticipación de lo que va a suceder con la asignación de frecuencias. Esperemos que con la movilización social y la resistencia y el reproche que ha habido a nivel generalizado sobre esa acción, el proceso que va a seguir se lo haga respetando el debido proceso y especialmente permitiendo que voces diversas, voces discrepantes se mantengan. Así que Gonzalo, un abrazo y estoy seguro que algún rato la justicia triunfará, aunque no haya las mejores condiciones ahora. Noble adhesión, gracias. Respecto a este tema, yo creo que hay que primero plantear que este es un proceso muy complejo. Yo creo que a nadie le escapa la dificultad que tiene intrínseca terminar un acuerdo de paz o tratar de cerrar un acuerdo de paz después de más de 50 años de conflicto. Hay gente que le sitúa el conflicto en los 50, otras personas en los 60, pero son más de 50 años de conflicto, un conflicto doloroso, complejo, con muchas víctimas, con un número importante de personas armadas, entrenadas, muchas que han nacido en el contexto, ya son seguramente algunos de los guerrilleros han nacido en ese contexto de violencia, han crecido en ese contexto de violencia, no solamente que se han incorporado como los primeros, sino que han
nacido y crecido en ese contexto, no tienen otro entrenamiento, seguramente no, algunos de ellos ni siquiera conocen otra forma de vida, otra forma de vivir, de relacionarse con la humanidad. Ahora bien, como este es un proceso complejo, hay que recordar que los acuerdos plantean algunas condiciones. El más importante, el que da origen a la conversión del día de hoy, es este proceso de transición entre un conflicto armado hacia una situación de paz, y en ese proceso de transición hay algunas cosas que se tienen que hacer. Una de esas tiene que ver con la desmovilización de las personas que están involucradas, estas miles de personas, y la determinación de responsabilidades. Lo importante de esto es, creo yo, entender que en la transición hay algunas excepciones que se hace a los comportamientos que algunas de estas personas han tenido. Sin embargo, parte por identificarlos claramente, determinar claramente el rol que tuvo cada uno de ellos, el asumir que no habrá ninguna posibilidad respecto a los responsables de ciertos delitos especialmente graves, ya creo que discutiremos eso más adelante. Y por lo tanto se podrá saber con claridad quiénes son estas 10.000 personas aproximadamente y qué hicieron esas. Y en esa medida entender cada una que incorporarse a qué, entrar a la vida civil de qué forma. Claro, dentro de esos 10.000 es obvio, y me parece que no estamos inventando nada, es una cosa de obviedad, muchos de ellos seguramente serán personas, como ha sucedido en otros lados, y ese es el temor que creo que nos acompaña a muchas personas. Como ha sido en otros lados, el uso de las armas, el uso de este poder de fuego, que es en realidad lo que tienen los miembros de las FARC, igual que el ejército, se ha mantenido en el futuro. Hay una historia más reciente de los procesos cercanos, seguramente lo que sucedió en El Salvador, y mucha gente sitúa los remanentes de las fuerzas irregulares, en los remanentes de las fuerzas irregulares, algunas de las o el origen de las famosas maras y de esta violencia tan fuerte que existe en Centroamérica. Entonces, de ahí yo creo que la historia nos ha dejado una lección, la necesidad de este monitoreo individualizado, la necesidad de la verdad, en unas condiciones bastante diferentes, es decir, la determinación de responsabilidades en unas condiciones bastante diferentes, la identificación de cada una de las personas que se han involucrado, el saber exactamente cuál es su participación en los actos anteriores, el poder hacer un proceso de incorporación a la vida civil, tomando en cuenta que algunos de ellos seguramente querrán, al no tener otro conocimiento en la vida, seguir usando las armas, y por lo tanto en esos casos hay que tener especial atención mirando lo que ha pasado en El Salvador. Ese es el tema. No creo que, y esto me parece que es la idea central de todo esto, que de esos 10.000 no haya un alto número que quiere incorporarse a la vida civil en paz, pero sí creo que dentro de esos 10.000 habrá gente que no tiene otra mirada, no tiene otra alternativa, no tiene otra perspectiva sobre la vida, y que puede engrosar evidentemente las filas de la delincuencia organizada, con las implicaciones que esto tiene tanto para Colombia, pero también para los países cercanos a Colombia como nosotros, donde sabemos, ya hemos recibido algún impacto de lo que sucedía, ¿no? El señor presidente Santos, señor doctor Esteban, el presidente es su tocayo por el lado del apellido, no es nada, ¿no? El presidente colombiano ha sido un permanente componedor, yo lo he visto en esa línea, y claro, le molestan los periodistas colombianos diciendo que lo que quiere es hacerse acreedor al trofeo, el más grande que tiene aspiraciones su nombre, sí, el premio Nobel. Es fuera de broma, él estará soñando en ese premio Nobel, porque no habrá, como dicen en mi ciudad, no habrá taco para competir, digamos, con una acción que pueda culminar por lo menos retóricamente. Pero algo se debe lograr. Lo que vemos, en los últimos días, últimas semanas, últimos meses, es que en toda intervención de los oficiales de buena trayectoria de la institución militar colombiana, especialmente de su ejército,
excomandantes, gente de valía, muy talentosos, de una muy buena formación, se les advierte en la televisión. Y ellos dicen, no, pues habrá que primero preguntarles si van a dejar el negocio. Habrá que preguntar a estas comisiones dónde está el dinero. El dinero, ¿dónde lo tienen? Ellos deben haber ahorrado cualquier cantidad para el movimiento, y ya no contando con ese dinero que puede ser destinado a buena causa, inclusive entre los afectados de ambos bandos, se podría así decir, y claro, en ofrecer el resto a la propia institución militar, no sé, ya me pongo ahí a inventar escenarios. Pero entonces le dicen, primero que se desnuden los guerrilleros, porque de lo contrario, si tras bastidores, con otro tipo de segunda organización, para un segundo escenario, las cosas siguen dándose en términos de el negocio, ahí sí estamos complicados, porque nos va a faltar ejércitos para poder combatir el cumplimiento de lo uno y el aparecimiento del otro fenómeno, el de continuar en el asunto. Porque esta gente, los comandantes que quieren ya salirse de su etapa de acción guerrillera, ellos irán a vivir en otras latitudes con sus familias y derecho tienen, pero irán con buen dinero. Todo eso piensa el colombiano común. Yo he estado yendo a Bogotá muy reiteradamente en estos últimos meses, y eso es lo que conversan. Conversan estudiantes universitarios, maestros, gente intelectual, pero también la gente de la calle. El taxista, viera usted lo que ellos mencionan, porque son conocedores más que los propios historiadores, han hecho un seguimiento yendo al uno, yendo al otro, y cuántas veces tendrían de pasajeros a los propios guerrilleros de las FARC. Entonces, esto es lo que preocupa también a Esteban. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve usted, digamos, el futuro de este esfuerzo? Gracias, Gonzalo. Buenos días y un saludo también a los radioescuchas y a mis contertulios del día de hoy. Necesariamente, imperiosamente, también quiero empezar solidarizándome con lo que está pasando pues con Radio Cadena Democracia y lo que consideramos muchos quiteños y ecuatorianos en general, pues un atropello más para todo aquel que piense diferente, y esperamos, pues me solidarizo también, insisto, en que esto cambie y esperemos pues que el Estado de Derecho sea el que prevalezca. Comparto también el que en este momento no están dadas las situaciones, sin embargo, aquí pues estamos todos los que pensamos que la libertad de expresión es uno de los deberes y los derechos más importantes y primordiales que tenemos, habrá que defenderlos así. Creo que uno no firma la paz con sus amigos, eso dice el adagio, y creo también que este es uno de los conflictos, sin duda alguna, el más importante, el conflicto armado que prevalece en América Latina. Cuando hablamos de los temas más álgidos, empezando desde el final, ustedes mencionaban, bueno, el tema de la cocaína está disminuyendo un poco, no disminuye un poco. Colombia, sin duda alguna, sigue siendo uno de los principales exportadores de coca a nivel mundial. Si recordamos un poco de historia, cuando se asesinó, mataron pues ya a Pablo Escobar, se decía, se acabó por fin con este tráfico en Colombia. ¿Qué va, no? Y lejos de suceder, si es que las FARC dejan pues el cultivo y del negocio, no estoy tan seguro que nadie más le tome la posta, o que simplemente, si es que pues las ganancias son tan elevadas, eso puede hacer un caldo de cultivo para que alguien más le tome la posta. Lo importante aquí, y me uno pues a los dos criterios anteriores, en que es muy importante ver cómo va a ser la desmovilización y cómo va a ser para reinsertar socialmente a estas personas. Y asimismo, no nos olvidemos que este es un proceso que tiene que pasar por la aprobación de los colombianos, y que ellos tienen pues que aceptar, si es que en votaciones, si es que aceptan o no aceptan estos acuerdos. Y para lo cual yo he visto, y si usted, Gonzalo, ha estado en Bogotá todo este tiempo, por parte del gobierno ha sido, creo, un poco más de marketing, para tratar de convencer sobre la postura, más allá de un tema, de un debate profundo. La polarización en Colombia es muy clara. Por un lado están las personas que sienten que cómo es posible que se puede estar negociando con bandidos, cómo es posible que se quiera abstrayéndome un poco lo que está pasando en el Ecuador con Alfaro Vive y el régimen militar, bueno, que se quiera están juzgar. casi en el gobierno.
y que se les quiera juzgar a pues fuerzas armadas que lo que han hecho es, dice este primer sector, no hacer sino garantizar pues la paz y la soberanía estatal, y estar en un mismo lugar cuando se va a crear tribunales ad hoc, que es lo que se está pensando. Siempre cuando estamos hablando de este tipo de acuerdos son temas muy políticos que siempre van a haber voces a favor o en contra, y la idea pues justamente los que estamos en estos espacios es tratar de ver un poco de coherencia y lograr forjar ideas. Cuando estamos hablando de que ya han habido 3 procesos anteriores que han fracasado, qué hemos aprendido del pasado y qué es lo que se está intentando en este momento. También a diferencia de acuerdos internacionales, por ejemplo, con el que está haciendo entre Estados Unidos e Irán, que no tiene nada que ver con la confianza, esto simplemente tiene que ver con los resultados, usted cumple o no. Aquí partimos de otra premisa, partimos de una premisa de confianza en la que usted me va a decir el cometimiento de este delito y por lo tanto a más confesión, menor pena. Se excluyen también todo tipo, hay dos premisas, todo el que cometió un crimen en contra de la humanidad, un crimen de lesa humanidad, no puede ser perdonado, pero todo el que cometió un crimen en acto de rebelión o en acto de guerra, pues tendrá una consideración especial, y lo que se acordó es que para ambas partes, lo que se acordó es que pudieron haber existido y existieron de hecho excesos en ambas partes. Y esa es una parte de los colombianos que no aceptan ver a sus fuerzas armadas que tengan que estar sentados en el banquillo de acusados de igual manera que los alzados en armas. Claro, y los paras también. Eso es lo que empieza el otro lado diciendo. No nos olvidemos que fue el gobierno del señor Uribe sí. El actual principal o contendor pues de la política de Santos, en el que él básicamente es muy crítico de todo el acuerdo. Él fue el que firmó pues un entendimiento con los paramilitares y por eso es que muchos le acusan a él de ser un paramilitar. Si es que no es FARC, si es que ya no es del ELN, si es que ya no son los paramilitares, la pregunta, y creo que estoy de acuerdo con el coronel, ¿no habrá alguien más? ¿Cómo hacer para desmovilizar a todas estas personas? ¿Cómo hacer para que esto ya no sea un incentivo? Y la parte de la reconciliación social, sin duda alguna, es la más importante. Cuando hablaban de los dineros, que estos dineros sean destinados para las Fuerzas Armadas o para la reparación integral de las víctimas. Muchas voces críticas también decían, ¿cómo voy a aceptar yo un dinero que está manchado? Un dinero sucio, y si es que yo justamente lo que estoy es peleando para que esto no se vuelva a dar, no podría estar seguro con esto. Y otras que dicen, bueno, y encima debería ser el Estado el que pague y que estos señores se hagan impunes y puedan salir a vivir con el recaudo de estos años de extorsión y crímenes que se han dado impunes sin más. Entonces hay muchas dudas y aristas que quedan. Creo que lo más importante y que lo que se tienen que preguntar los colombianos y los que nos escuchan es cuál es nuestro interés final. ¿Queremos o no queremos alcanzar una paz? Es una lucha que ha durado más de medio siglo, el único conflicto armado latente en Latinoamérica, y Colombia, con todos los conflictos sociales internos que está teniendo, si vemos en el ámbito económico, está muy por encima del Ecuador. Creo que todo ciudadano, todos son pues nuestros hermanos colombianos, queremos pues verlos en paz y verlos prósperos. Y para esto, pues serán ellos los que tienen que determinar si estamos dispuestos, si es el momento ya de poner las armas físicamente y pues también desde el lado del rencor, y trabajar en una concepción de paz. El problema de la confianza, creo yo, es lo más importante, y también creo que por eso el gobierno se ha dedicado a hacer un poco más de marketing y de propaganda, para que las personas, pues sobre todo con todos los grupos opositores, vean este proceso con buenos ojos. Creo también que el presidente Santos está viendo un premio Nobel. Si es que esto es la cereza para su pastel, pues bienvenido sea. A mí lo que me importa es, sería increíble ser parte de una generación que pueda decir que en vez de hablar de las generaciones que nacieron ya en conflicto, las generaciones que están terminando, ser pues la generación que pudo vivir el proceso de paz y reconciliación. Bueno, estamos recordando precisamente en estos momentos militarmente los episodios más dramáticos, más inhumanos, más terribles que nos ha correspondido observar a nosotros los vecinos, y creo que con este desarrollo de las comunicaciones a toda la población del planeta, ¿no? Cuando ponían como escudos humanos a los pueblos pequeños, a los que los de lado y lado los utilizaban, bien digo, como una especie de escudos humanos. Estos son episodios que no le va a pasar a nadie, especialmente a la juventud colombiana, y a la que ya no es juventud, pero es gente que toma las grandes decisiones de su país. Es difícil lo que el señor presidente Santos se propuso,
ya no tiene opción de otra reelección, por eso que yo simplemente digo, está pegado el ojo al trofeo. Pero poniéndonos en el nivel que hay que ponernos, el presidente Santos, ¿qué logrará alcanzar en el mejor de las situaciones? Y si tiene un adversario conceptual tan rígido, tan complicado como el expresidente Uribe, que también tiene su gente, le polarizan entre los dos líderes políticos a la nación colombiana. Entonces él dice, Uribe, el país no debe aceptar el acuerdo de víctimas. Son 75 puntos solamente de este acuerdo los que han tenido que librar batalla entre, francamente, lo que dice Santos y lo que ha dicho el expresidente Uribe. Entonces, era previsible, pues, coronel, que Álvaro Uribe se iba a pronunciar en contra del acuerdo que el gobierno y las FARC suscribieron en este punto de las víctimas. ¿Y esto le parece que es el punto más crucial o uno de ellos? Yo creo que ese es ¿Cuál es el punto más crucial uno de los puntos más importantes y cruciales, indudablemente. Pero yo creo que el punto que va a manejar toda la agenda y que les preocupa tanto al gobierno como a militares, analistas colombianos e internacionales, es cómo se va a dar ese proceso de desmovilización. Correcto. El proceso del posconflicto. Y aquí yo siempre he manifestado en varios medios de comunicación, y lo que me preocupa a mí como ecuatoriano es cuáles son esas repercusiones para el Ecuador de este proceso como tal. Porque si bien es cierto que no esos 11.000, 8.000, 10.000 personas alzadas en armas en Colombia, no todos se van a integrar a la vida útil colombiana. Gran parte de ellos que se mantienen dentro del crimen organizado, dentro de la actividad de sicariato, dentro de la actividad de secuestro, dentro de la actividad del narcotráfico, van a continuar con esa vida, porque es sumamente rentable, es un negocio rentable, y ellos vivieron de eso, ya tienen sus conexiones, ¿no? Tienen sus contactos. Entonces van a visualizar mejores escenarios en donde desarrollar su actividad, su mercado, que ya está, es como una empresa que ya está desarrollada. ¿Y cuáles son esos países que le van a facilitar ese nuevo mercado? Por un lado, Venezuela, con un sistema de seguridad bastante frágil, Panamá, de igual manera, y Ecuador, con un sistema de seguridad también bastante frágil, porque son 546 kilómetros de frontera que tenemos. El problema es que es una frontera muy permeable. El nivel migratorio nuestro de control es muy vulnerable también, y esto va a facilitar que tengamos un desborde, una vez que se firme este proceso, desborde de gente ilegal, de crimen organizado, exguerrilleros, que pasen a instalar sus empresas delictivas en este país o en el resto de países. Esto es lo que debe preocupar, porque la pregunta que yo hago es, ¿están las Fuerzas Armadas ecuatorianas, está la Policía Nacional en capacidad operativa de hacer frente a una arremetida de unos 1.500 guerrilleros que pasen a nuestro lado? Y no pasan a entregarse, ellos pasan a continuar realizando su actividad. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Y no lo digo yo, lo dice también el ministro de Defensa ecuatoriano, el señor Cordero. En una reunión que tuvo, él plantea, en este análisis del posconflicto, él plantea y dice, hay que tener mucha atención a lo que puede suceder en la frontera una vez que se firme el proceso. Y entonces, ¿cómo quieren cambiarle de doctrina a la institución militar? Es que esas son las enviándole a los bosques. Esas son las grandes contradicciones que tiene este gobierno. Contradicciones en que no hay un análisis de teatros estratégicos, ni hipótesis de conflicto, ni se levantan las amenazas. Entonces, vemos el momento y actuamos en base al momento, a la amenaza existente, pero no visualizamos
hacia dónde están los verdaderos problemas. Este es un problema que se le viene al país y que le va a afectar económicamente con la parte de vidas, de vidas en el territorio ecuatoriano. Por otro lado, también va necesariamente a tener que fortalecerse el pie de fuerza que tiene el Ejército y la Policía Nacional para hacer frente a esta arremetida. Porque eso lo va a hacer, indudablemente. El Ejército colombiano, ¿qué es lo que va a realizar en el posconflicto? Ellos van a presionar para tratar de limpiar especialmente los departamentos de Putumayo y Nariño, las áreas más grandes de procesamiento de coqui, donde están el bloque sur por un lado y el bloque de Alfonso Cano por el otro lado, que son los bloques más fuertes y que constituyen, digamos, el pie de fuerza que tiene las FARC en la actualidad. Estos dos bloques concentran la mayor cantidad de guerrilleros y están justo en el límite con nosotros, entonces gran parte de ellos van a desbordar hacia el territorio ecuatoriano. Esa es la una parte. La otra parte es que, y comparto con los dos panelistas, que existe un sinnúmero de criterios al interior de Colombia por las presiones que existen de carácter político por parte del presidente Uribe, por parte del presidente Santos, en que el uno mantiene la tesis de que no se tiene que negociar con los guerrilleros, el otro quiere dejar en la historia colombiana que se ha dado un paso importante. Uribe manifiesta que ya se han dado algunos procesos de negociaciones anteriores y han fracasado todos. No quiere decir, este proceso está sumamente adelantado, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Los otros procesos estaban también bastante desarrollados y todo puede suceder. Todo puede pasar aquí porque recuerden ustedes que el reglamento fariano, ya, el código fariano dice claramente, mientras estemos en un proceso de discusión, de conversaciones, tenemos que reforzarnos, tenemos que consolidar las áreas estratégicas alcanzadas, tenemos que mejorar nuestro abastecimiento, equipamiento y reclutamiento. Y una vez que tengamos eso, tenemos nuevamente el pie de fuerza para hacer cumplir lo que nosotros querramos. Aquí, el Estado colombiano está ante dos variantes de dos hipótesis. La una, que gran parte de esta estructura guerrillera entre a formar parte de la escena política nacional colombiana, y la otra, que se mantenga un reducto de las FARC en pie de fuerza en territorio colombiano. Entonces lo que han hecho es dividir dos elementos, el uno que ya entraría con una vigencia política y el otro meramente con un grupo armado que se mantiene en conflicto. El señor presidente Santos dice que nunca Colombia ha estado, y como región incluso nos dice a todos, nunca hemos estado tan cerca de la paz. ¿Y cómo está viendo la película seguramente el presidente, que ve que la proximidad de sanear todo se acerca, camina, pero nunca a un sitio en donde podamos todos sentirnos hiperseguros de que las cosas van a salir con los guiones y libretos que han ideado los componedores de la situación, porque son componedores. No puede uno hablarse de un arreglo global por las aristas que puede generar el posconflicto. ¿Qué opinas tú, Faride, respecto a si estamos o no en el Ecuador concretamente preparados para seguir defendiendo nuestra frontera de los impactos que se desarrollen y de las reacciones y de las organicidades que se comiencen a dar en términos especialmente de mantener el negocio y de que de ahí provengan dispersiones peligrosas de crimen organizado y más? En esto, en universidad, han tratado de darse una respuesta. Farid Simons, desde la San Francisco, adelante. No hemos discutido en específico algunos de estos temas. Sin embargo, es claro dos cosas. La primera, es un proceso esperanzador, puede tener muchas críticas, puede existir alrededor de este proceso muchas observaciones, especialmente en esta última parte respecto a la verdad y la justicia, famosos, lo que el acuerdo de ayer, que es lo que ha generado mucho del debate que estamos teniendo hoy día, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este acuerdo grande, largo, complejo,
seguramente que fue el más difícil de todos, porque aquí, claro, estaba en juego el hecho de la determinación de las responsabilidades, de la posibilidad de la cárcel, la posibilidad de la sanción, y que al final era, en términos de justicia transicional, es decir, de este proceso entre un conflicto armado hacia una situación de paz, el más sensible, porque de por medio estaban las víctimas, de por medio estaban aquellas personas que habían sufrido abusos. Más allá de estas preocupaciones, yo creo que hay que mirar con expectativa lo que puede significar, lo bueno que puede ser el proceso de paz, el llegar a una paz, y las diferencias que va a implicar, tanto para las Fuerzas Armadas colombianas como las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Policía ecuatoriana, enfrentar a una fuerza organizada como un ejército, con un mando central, con un poder de fuego importante, con espacios de control territorial, como bien señalaba el coronel Pazmiño, el tema de tenía posiciones estratégicas fuertes, una situación totalmente distinta que a la delincuencia común, una delincuencia común que puede ser estar armada, violenta, pero delincuencia común, al fin y al cabo, que tiene otras lógicas, tiene otras consideraciones, y que desde mi perspectiva puede tener requiere de otros instrumentos distintos de enfrentamiento, pero que permite enfrentarlas como lo que es, delincuencia común y corriente. Mientras tanto que ahora estuvimos enfrentados mucho tiempo a un desbordamiento de ese conflicto, y recordará el coronel Pazmiño cuando empezó la famosa doctrina del yunque y el martillo, con las bombardeos a zonas bajo control de la guerrilla, que significó un desplazamiento hacia el sur, donde Colombia esperaba que nosotros actuemos como el yunque, parándoles en la frontera, que eso implicaba mucho mayores costos económicos de vidas de seguridad. O sea, ha habido momentos del conflicto que estábamos mucho más amenazados, y yo creo que la paz, con todos los riesgos que esto implica, con todas las amenazas que esto trae, nos da una posición de ventaja a nosotros también para enfrentar las posibles consecuencias de la desmovilización de algunos de ellos, porque también estamos presentando como que muchos estarían dispuestos a utilizar las armas después de manera ilícita, y en realidad lo que uno espera es que pocos de ellos lo hagan eso. Lo que sí uno debería exigir, lo que pasa es que yo creo que nadie en este momento quiere, excepto Uribe y sus aliados, bombardear el proceso final de paz con la esperanza de que estando tan cerca esto se concrete. Nadie como nosotros, como Estado ecuatoriano, ha exigido ahora, por ejemplo, las bases de datos de los nombres de las personas, sistemas de identificación de seguridad, la posibilidad de saber exactamente quiénes son los más peligrosos, porque creo que todos han mantenido un silencio respetuoso en función del posible impacto que esto tendría en el proceso de negociación. Entonces, yo sí creo importante que el Estado en algún momento, tal vez no sepamos, que esa es la otra cosa, hay cosas de seguridad que uno no sabe, porque no puede salir la gente a contar estos temas en público así como que fuera una cosa menor, que ya se esté preparando el tema de la información, del reporte de aquellos que se consideran que son peligrosos, que no están dispuestos, de los que tienen alguna actitud contraria al proceso, etcétera, para que nos preparemos. Pero insisto, yo creo que más allá de lo que estamos hablando sobre los riesgos en el futuro, uno también tendría que ver lo bueno de esto y las cosas importantes que esto puede dejar, en tanto la desmovilización de un ejército, porque lo que hay que estar claros es, y me parece que la base del acuerdo general es que militarmente no iba a haber un fin. Había las FARC, a pesar de lo debilitadas que quedaron después de Uribe, a pesar de los golpes que recibieron después de Uribe, seguían operativamente funcionando, seguían teniendo capacidad operativa, a pesar de la fuerza con la que se utilizó, a pesar de los recursos que se puso a disposición del ejército y los medios que se utilizaron, las FARC seguían operativas. Entonces, no apostarle a un proceso de paz es asumir que este conflicto puede durar muchísimos años más, duró 50, con las condiciones podría durar más años. Ya. Un abrazo, muchas gracias, Farid. Doctor Esteban, una cosa pequeñita, tengo a continuación una entrevista por línea telefónica en directo y en vivo con el señor alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot. Bueno, Esteban, ¿qué conclusión sacamos de todo esto por
tomando en cuenta el siguiente elemento. El presidente Correa, si no es un amigazo de las FARC, mantiene un nivel de relación que él no está de protagonista, al parecer, permanentemente, ¿no? Pero tiene, de alguna manera, amplitudes como para decir, yo pongo la casa para que conversen. Y tanto unos como otros, me refiero a los insurgentes colombianos, lo aceptan No se puede negar que el presidente tiene un buen ambiente en las dos guerrillas. No se puede negar aquello. Y si él quiere hacerlo mañana o pasado mañana, tiene la oportunidad de que nos manifieste qué piensa él del posconflicto. Es decir, cuánta confianza tiene de que vayan a respetar nuestro territorio las dos guerrillas y también el ejército colombiano, que a título de combatir comiencen a invadir nuestras tierras, a golpear a nuestros, como ya pasó, a golpear, a maltratar y a nuestros compatriotas en la ruralidad fronteriza, y que se crean más dueños que nosotros, en fin, esa parte que no atino yo a mencionarla adecuadamente y que lo hago en términos muy ciudadanos, el presidente como que le debe esa explicación a la ciudadanía. Él está a favor de Santos, pero también mantiene un buen nivel de amistad con los guerrilleros, porque los guerrilleros también tienen un nivel de amistad inimaginable con el presidente colombiano. Así como han cambiado las cosas, doctor Santos. Con Jorge Ortiz tuvimos, me acuerdo aquí mismo en este espacio, la oportunidad de conversar, y mencionaba en aquel entonces que no es tampoco de gratis que no se les menciona como lo que son, un grupo terrorista como tal, porque existe una obligación ante el derecho internacional que si un Estado lo reconoce, pues tiene bajo la Carta de Naciones Unidas la obligación internacional de intervenir. Y el Ecuador siempre ha tratado de mantener pues un pie hacia atrás y siempre mencionándolo como un conflicto ajeno. De lo que hemos escuchado y lo que hemos conversado el día de hoy, personalmente me queda claro que no es un conflicto ajeno, que el Ecuador tiene que ser un veedor constante de este proceso, toda vez que las repercusiones inminentes evidentemente nos pueden afectar nosotros siendo y beneficiarnos, nosotros siendo como el vecino. Creo que el presidente Correa, y también la historia que no me dejen mentir, cuando era el presidente Juan Manuel Santos del candidato, Correa decía que sería muy difícil la gobernabilidad si es que gana Santos. Y lo hemos visto en esta semana en un abrazo fraterno, porque estábamos pidiendo pues el beneplácito del gobierno colombiano. Se cuentan para el tema cachos comercial. De todo. Bueno, es un tema de política, es un tema de estadistas o es un tema de reconciliación. En todo caso, es algo favorable pues para los ecuatorianos y colombianos ver que nuestros gobernantes se lleven. Con respecto también a los grupos alzados en armas, quedan temas muy puntuales de discutir. Les vamos a dar una representación política sin más. Deberían ellos tener un acceso, pues llegar ahora por la puerta al Senado sin haber ganado una elección, y cómo va a ver esto, pues los colombianos, pues sí, partícipes de toda una historia y tener que ser los miembros videntes de esto. Por último, el tema del desarme, que para mí es lo más importante. Una cosa es hablar de un ejército como tal de 10.000 hombres alzados en armas, y otros son cuando ya estamos hablando desde un curul político. Es un proceso que a mi entender ya estamos hablando de ir retroactivo. Espero que sea así. La meta es marzo de este año. Yo creo que el próximo que viene creo que todavía es queda muy corto.